Bueno, en este video vamos a ver algo que me pidieron bastante, que es hablar sobre la investigación matemática. En este caso vamos a hablar para, por un lado, estudiantes y por otro lado para los amateurs. Es decir, para la gente que esté pensando en hacer la carrera de matemática o ya esté en la carrera de matemática, y para la gente que se dedica a otra cosa pero tienen sus teorías, por ahí les va a poder servir para entender por qué a veces el mundo académico eh, a veces es medio cerrado a recibir teorías de afuera, aunque hay muchas razones, no es solo por lo que vamos a ver ahora, que es el proceso que hay para llegar a la publicación de un trabajo. Entonces vamos a poner un tema ejemplo del cual igual no vamos a hablar, la hipótesis de Riemann. Tenemos videos al respecto, pero en este caso va a ser nada más que un ejemplo para ver cómo es el proceso. Vamos, por supuesto, a saltear algunos pasos porque vamos a suponer que uno o ya tiene una idea de sobre qué quiere trabajar o ya tiene algún trabajo hecho sobre este tema. No tiene por qué ser la demostración de la hipótesis de Riemann, por ahí es alguna propiedad novedosa. Eso también es digno de publicar, por supuesto. Pero lo que queremos ver ahora es cómo sabemos que estamos en límite del conocimiento. En este caso matemático, si bien lo que vamos a ver ahora es para matemática, tampoco es que es tan distinto a otras ciencias, sobre todo si son de naturales. No hay una sola forma, pero hay una que es bastante accesible, que es por ejemplo usar el Google Scholar. Uno ya se puede imaginar que va a tener que leer muchos papers al respecto, pero si uno viviera en la época antes de Internet, ya ahí uno necesitaría tener todas las revistas donde uno pueda leer sobre el tema. Pero al tener internet y tener acceso, por ejemplo, a Google Scholar, no es el único buscador, uno ya tiene acceso a los papers, algunos, no todos, pero yo diría que la gran mayoría, sobre todo si son actuales. Por supuesto nos estamos refiriendo a que van a estar la mayoría todos en PDF, hay otros formatos, y además la mayoría son preprints. Esta es la razón por la cual uno puede encontrarlos sin tener que pagar nada en principio. Y eso es porque los borradores se suelen subir, por ejemplo, al archive o archive, como sea que lo quieran pronunciar. Archive.org, ahí se suben los preprints, los borradores, más que nada por un tema de autoría. Si uno manda un paper a una revista y después resulta que alguien copió la idea, uno puede reclamar el derecho sobre qué fue el primero en publicar ese resultado yendo al preprint en archive.org. Por supuesto que es algo muy utilizado. De hecho, por ejemplo, Perelman publicó los resultados sobre la conjetura de Poincaré en archive.org ya hace bastante tiempo. De hecho, acá podemos ver el PDF anunciando el premio para Perelman sobre la resolución de la conjetura de Poincaré. Y cuando vamos al fondo, donde tenemos las referencias, los papers de Perelman están publicados en el archive, es decir, que no los mandó ni siquiera una revista, ya por el hecho de que no iba a participar más del mundo académico. Así que ahí pueden ver la importancia que tiene el archive, donde uno puede acceder a los PDF gratuitamente. Es cierto que no cualquiera puede publicar en el archive, como también en cualquier revista, ya que un filtro general que se suele usar es un mail institucional. Si uno tiene un mail de una institución educativa o de investigación, es como que da crédito, valida que es uno del mundo académico. Diría que es el filtro más importante, por lo menos para poder mandar los trabajos. Después habrá un referato que dirá si eso se puede publicar o no.
Entonces volvemos al cómo sabemos si estamos en el límite del conocimiento. En este caso habíamos dicho la conjetura de Riemann. Vamos a ponerlo, la hipótesis de Riemann, vamos a ponerlo en inglés. Todo esto siempre va a estar en inglés, no lo hemos dicho, pero el idioma de la ciencia es en inglés. Y entonces acá tenemos algunos resultados, pero si uno se quiere fijar realmente el límite, debería venir para este lado y filtrar, por ejemplo, desde 2018 o 2017. Entonces aparecen los papers más actuales, por llamarlo de alguna forma, y podemos ver cómo tenemos para algunos, acá dice PDF, tenemos el PDF de cada uno de los trabajos, que acá nos dice el título, y tenemos también una parte del abstract, es decir, el resumen. Entonces vamos a ir a alguno nada más por tomar un ejemplo. Por ejemplo, este que tenemos acá, que está en el archive. Nos lleva directamente al PDF que en realidad hay que tomar en cuenta que tranquilamente no solo puede ser un paper, sino también un review, lo que se llama un resumen de resultados. Entonces lo primero que uno tendría que hacer es leer el resumen, el abstract. En general hay frases como esta que tenemos acá. In this paper we address the generalized Riemann hypothesis relative to non-trivial complex zeros of the Dirichlet L function. Es decir, hay siempre una parte donde se introduce qué es lo que este paper aporta de nuevo. Luego, si bajamos un poco, vamos a la introducción. Que esto es bastante importante porque nos da toda la base. Es decir, si uno necesita referencias, en general las va a encontrar en la introducción. Si uno encuentra acá que este paper tiene que ver con lo que uno quiere trabajar o lo que uno ya tiene, pero no lo entiende bien, entonces uno tiene que ir hacia atrás. Ir hacia atrás significa ir hacia las referencias que tenemos en la introducción. Por ejemplo, si nosotros vamos al final, vamos a tener todas las referencias y entonces uno lo que automáticamente tiene que hacer es ir a buscar los papers que están en la referencia que a uno le interesa, porque pueden haber cosas que simplemente esté diciendo este resultado se aplica a este otro trabajo, esta otra teoría o este otro tema, pero si uno ve que lo que se está citando tiene que ver con el trabajo y es algo anterior, es algo que está usando este resultado, entonces uno debería leerlo. Por ejemplo, acá se están citando a ellos mismos. Esto es algo muy común, donde uno tiene un resultado previo y después uno trata de extenderlo y entonces se arma una cadena de papers que uno debería leerlos para entender el último. Es decir, nosotros tendríamos que ir al 21, como dice acá, buscar cuál es el nombre del 21, que en general es de los mismos autores, y buscarlo otra vez en el Google Scholar. Vamos a ir para atrás y fijarnos dónde está. Esto que estamos mostrando es el proceso donde uno va buscando los resultados. Por supuesto que no es necesario leerse todo el paper, sino simplemente ver cuáles son los resultados. Uno no necesita aprenderse la demostración, salvo que vaya a usarla. Si uno quiere hacer un resultado parecido, puede aprender la técnica, pero si no, simplemente ver cuáles son los resultados, si son parecidos a los que uno tiene o si sirven de hecho. Y esto forma por supuesto una cadena, porque en la introducción volvemos a hacer el mismo proceso y por ahí se basa en otra cosa y vamos de vuelta a las referencias y volvemos a leer. Este es un proceso que es largo, es difícil, pero es el único que hay para llegar al límite del conocimiento, en este caso de algo absolutamente específico sobre la hipótesis de Riemann generalizada, como dice acá. Y una observación también que podemos hacer es que no todas las citaciones que tenemos, las referencias, son de papers. Si uno
piensa que van a citar siempre cosas muy, no por decir difíciles, pero específicas. Hay citaciones a libros que se dan en las optativas de teoría de números, como el libro de Apóstol, entre otros. Por lo tanto, da una idea de qué cosas básicas seguir. También el libro, por ejemplo, de Edwards, de la función z de Riemann, son libros básicos, en el sentido de base, no de que sean fáciles, sobre la función z de Riemann o de la hipótesis de Riemann. Una vez que uno hizo una extensa búsqueda y no encontró el resultado, eso no significa que no pueda estar en alguna revista y que no esté en el archive, que uno no tenga acceso, pero digamos uno se asegura de que es bastante probable de que el resultado no esté, y entonces uno puede o estudiarlo, en el caso de los estudiantes, o publicarlo en el caso de los amateurs, más allá de que van a tener el problema del mail institucional. Luego, cuando uno ya tiene su propio PDF, puede publicarlo en revistas, en inglés journals, específicos del tema. Por supuesto, es recomendable subirlo al archive o a redes sociales como ResearchGate, donde también sirve para compartir con otros especialistas, y después sí intentar enviarlo a una revista y el referato dirá si pasa o no pasa. Por supuesto, estos son pasos que tienen sus cuestiones. Acá nada más hemos hecho el énfasis en qué es llegar al límite del conocimiento. Dar una idea de lo difícil que es llegar ahí, todo lo que uno tiene que hacer, leer, estudiar, para después poder publicar. Pero para el caso de los estudiantes, tienen que tener en cuenta que siempre al principio, cuando uno hace un doctorado, a veces en la licenciatura también, tiene un tutor, un director, que los guía y es quien les va a decir cómo hacer, ¿no? Ya específico del tema que eligieron, es un especialista en un tema, les va a decir cómo hacer para desarrollarse en ese tema, estudiarlo, qué tiene que leer y cómo escribirlo. Lo más importante es tener como siempre una buena base, pero uno nunca va a parar de aprender y siempre se va a encontrar con cosas que uno no entiende, pero eso es algo absolutamente natural para el que quiere hacer investigación científica.